Reino sombrío. Soy de Veracruz. Cuando era niño, mis padres solían llevarnos a mis hermanos y a mí a un parque llamado Reino Mágico. Nos llevaban sobre todo en el primer trimestre del año. Mi madre ponía su puesto de juguetes para el Día de Reyes, y los primeros de enero eran días muy fuertes, cargados de mucho trabajo. Debido a tanto trabajo, solíamos irnos ya hasta tarde. Nosotros nos manteníamos tranquilos y sin causar problemas, pero luego de más de 4 horas sin hacer nada, mi madre nos daba permiso de ir a jugar un rato. A nosotros nos gustaba ir a ver la estatua de Blancanieves. Nos quedábamos jugando cerca de esa área. Se nos hacía noche ahí. En una ocasión nos dimos cuenta de que faltaba un enano. Lo que nosotros pensamos fue que de seguro a alguien le había dado un golpe o de alguna forma se había roto y por eso no estaba. Al día siguiente, cuando apenas íbamos en camino hacia ese lugar, nos encontramos con un trabajador del parque y le preguntamos sobre la figura del enano. El trabajador nos dijo que de seguro habíamos contado mal porque todos los enanos estaban en su lugar. Nosotros le aseguramos que faltaba uno. Dudó debido a nuestra insistencia y nos acompañó a revisar, pero tal y como nos había dicho el trabajador, cuando llegamos pudimos ver que no faltaba ninguno. El trabajador se rió un poco y dijo que debíamos poner más atención en la escuela para aprender a contar bien. Nosotros nos quedamos ahí observando las figuras, sobre todo la del enano que estábamos seguros que había desaparecido el día anterior. Era el que tenía la ropa pintada de rojo o naranja, no recuerdo bien. Estaba enseguida del que tenía el gorro de color verde. Mis hermanos y yo llegamos a la conclusión que, aunque era muy poco probable que todos hubiéramos contado mal, quizá eso era lo que había pasado. La siguiente ocasión que estuvimos ahí hasta noche, todo fue normal. Estuvimos jugando sin notar nada raro. De hecho, yo ni me acordaba de lo que había pasado. Pero en una ocasión posterior, nos dimos cuenta de que ese enano de nuevo no estaba, pero lo notamos hasta que ya había oscurecido. Nosotros habíamos llegado ahí antes de las 7 y todas las figuras estaban completas. Ese enano se había ido del lugar sin que nos diéramos cuenta en qué momento ocurrió. Era nuestra oportunidad de demostrar que no éramos unos mentirosos y que tampoco lo estábamos imaginando. 2 de mis hermanos se quedaron ahí vigilando que el enano no volviera y los demás fuimos a buscar a algún trabajador. Encontramos a uno. No era el mismo de la vez anterior. Sabíamos que si le decíamos que un enano se había escapado, nos ignoraría por completo. Lo que le dijimos fue que una de las figuras estaba rota. El trabajador nos acompañó hasta el lugar. De las figuras que estaban ahí, ninguna estaba rota. Entonces yo le pregunté si no notaba que faltaba un enano. El trabajador se sorprendió. Puede que suene ridículo, pero ese sujeto, literalmente, contó los enanos de uno por uno en más de 3 ocasiones hasta que se convenció que sí faltaba uno. Nos preguntó si sabíamos qué había pasado. Le contamos que era la segunda vez que notábamos que ese mismo enano desaparecía. El trabajador estaba preocupado. Nos dijo que lo mejor era que volviéramos con nuestra madre y él se haría cargo. Le hicimos caso. No le comentamos nada a mamá porque sabíamos que si se enteraba ya no nos dejaría alejarnos de su puesto para jugar. Le dijimos que habíamos tenido problemas con otros niños que eran un poco más grandes que nosotros y que a partir de la próxima vez mejor iríamos a los columpios. La primera vez que fuimos estuvo divertido. Había un poco más de gente, por lo tanto no podíamos correr con tanta libertad, pero era tolerable. Nos quedamos ahí hasta noche. Nuestra madre fue por nosotros y nos fuimos. La siguiente vez, ya cuando estaba oscuro, ocurrió algo que no era normal. Un columpio se empezó a mover solo. No fuimos los únicos que lo vieron. Había otros niños ahí que salieron corriendo asustados. Nosotros también nos asustamos, pero no salimos corriendo. Éramos 5 hermanos. Cuando estábamos todos juntos, nos sentíamos valientes. Cabe aclarar que todos los columpios tenían algunos minutos de estar vacíos. No hacía nada de viento, además de que los columpios eran de acero y por el peso no era posible que se movieran de la forma en que lo hacían.
Ese inexplicable movimiento no duró mucho, si acaso unos 30 segundos. Luego se detuvo de forma abrupta. Yo esperaba que se fuera deteniendo poco a poco. Simplemente su movimiento desapareció en un instante. No podíamos regresar con nuestra madre para inventarle otra tonta historia. Tuvimos que quedarnos ahí hasta que fuera a recogernos, pero ya no estuvimos jugando. Las siguientes 5 veces que fuimos a los columpios, todo estuvo tranquilo. Pero un día, mientras usábamos los columpios, uno de mis hermanos se percató que alguien nos estaba observando desde detrás de los arbustos. Al principio no le creímos, pero él insistía mientras apuntaba con su dedo hacia el lugar. Bajamos de los columpios y a pesar de que no lográbamos distinguir nada, nos acercamos despacio hacia donde nuestro hermano estaba señalando. Cuando estábamos cerca de llegar, pudimos ver que el enano que había desaparecido 2 veces salió corriendo de entre los arbustos y se fue en dirección hacia los toboganes. Fue el momento más espantoso que alguna vez he experimentado. La apariencia de ese enano era lo que más daba miedo, porque seguía pareciendo una figura. No tenía rasgos suaves. Nosotros habíamos visto a una estatua de material correr como si tuviera vida propia. Después de eso, a mis hermanos y a mí se nos despertó una inexplicable curiosidad por saber qué oscuro secreto ocultaba ese lugar. En ese entonces éramos tan solo unos niños. Mi hermano mayor tenía 12 años. En realidad no había mucho que nosotros pudiéramos hacer. Por eso nos limitábamos a prestar mucha atención a cada detalle anormal que pudiéramos notar. Una de las primeras cosas que descubrimos fue que en el área de los toboganes, ya cuando prácticamente no había nadie, podía escucharse el llanto de un niño. Pedía ayuda. Parecía que se estaba ahogando en el interior del tobogán. En una ocasión falló la camioneta de mi madre. Ella le pidió ayuda a un amigo suyo para que le cuidara la camioneta, ya que ahí guardaba todo para la venta. Nosotros íbamos a tomar un taxi para ir a casa. Mi madre me dijo a mí que estuviera al pendiente para hacerle la parada, pero como yo no quería hacerlo, le dije al más pequeño de mis hermanos que lo hiciera. Él tenía unos 5 años. Pasaron 2 taxis y lo ignoraron. Mi madre se dio cuenta de lo que estaba pasando y me regañó. Ella fue a hacerle la parada al taxi. Cuando ya íbamos de camino a casa, mi madre le comentó al taxista que antes de él habían pasado otros 2 taxis y que el menor de mis hermanos les hizo la parada, pero lo ignoraron. El taxista le dijo a mi madre que eso tenía una explicación. Resulta que a varios taxistas les había ocurrido una situación complicada con una niña pequeña. La niña hacía la parada, el taxista se detenía, ella subía sola sin ningún adulto y le entregaba un papel con una dirección anotada. El taxista la llevaba hasta la dirección. La niña se bajaba y le decía al taxista que le esperara en lo que traía el dinero. Pasaban los minutos y no volvía. Entonces, el taxista iba a la casa a pedir su dinero. Cuando alguien salía de la casa, hablaba con el taxista. Le contaban que no era posible lo que él decía porque esa niña, aunque sí había vivido ahí, ya estaba muerta. Al principio, el taxista creía que era una excusa de muy mal gusto para no pagar, pero entonces le mostraron un mueble con fotos de la niña y la urna de sus cenizas. Cuando todos los taxistas se enteraron de la situación, dejaron de levantar niños pequeños, para así evitarse un disgusto de este tipo. Lo que nos contó el taxista era muy escalofriante. Cuando llegó la segunda mitad del año, mi hermano mayor debía ingresar a la secundaria. Mi madre, por comodidad, lo inscribió en la escuela secundaria que estaba enfrente del parque. Mi hermano mayor, junto con algunos de sus amigos, solía escaparse de la secundaria para ir al parque. En una ocasión, una muchacha que iba entre el montón de estudiantes que se había salido de la escuela, se subió a un juego. En su momento, mi hermano me dijo en cuál juego, pero no lo recuerdo. El punto es que la seguridad del juego falló y la cabeza de la muchacha golpeó contra uno de los tubos, y debido a eso, el cráneo de ella se hizo pedazos. Afortunadamente, mi hermano no se había subido al juego, pero estaba abajo esperando que bajaran sus compañeros. Él pudo ver todo de cerca. Debido a eso, fue que mi madre se enteró que mi hermano mayor se había estado saliendo de la secundaria.
Ella estaba furiosa y en cuanto llegamos a la casa le pegó tan fuerte con el cinto que a mi hermano le dio calentura por 2 días. Nunca volvió a salirse de clases. Ese mismo año mi madre consiguió un mejor trabajo y nos alejamos de Reino Mágico por mucho tiempo. Sin embargo, en todo ese tiempo, yo jamás pude dejar de pensar en las situaciones paranormales que ocurrían en ese parque. La figura del enano que habíamos visto correr, el columpio que se movió de la nada completamente solo, lo que nos había contado el taxista y el llanto del niño en los toboganes. El no poderme sacar todo eso de la cabeza me hizo volver por mi cuenta un tiempo después. Fue hace como 15 años cuando volví. Fue durante el verano, por lo tanto yo estaba en el área de las albercas. Nunca aprendí a nadar, pero fui a sentarme a una de las bancas porque la brisa del agua era refrescante. Me relajé un poco. Cerré los ojos y, de pronto, escuché una voz que me susurraba al oído. Me decía, entra, entra. Yo, sin abrir los ojos, respondí que no me estuvieran molestando, pero ahí recordé que yo había ido solo. Nadie estaba acompañándome. Abrí los ojos asustado y, en efecto, estaba solo en esa banca. Todas las personas estaban cada uno en lo suyo y nadie cerca de mí. En eso vi que un señor no traía ropa adecuada para meterse a la alberca. Corrió y se lanzó al agua. Yo no entendía qué era lo que pasaba. A los pocos segundos, el señor salió de la alberca cargando a un niño. Ese niño estaba llorando y tenía la piel pálida. El pobre, en su desesperación, no paraba de decir que algo debajo del agua le estaba jalando las piernas. Decidí quedarme hasta que solo quedé yo en el lugar. No sabía si en realidad algo paranormal iba a ocurrir, pero yo deseaba que pasara. Un trabajador se acercó conmigo y me recomendó que dejara el área. Yo le pregunté el motivo. Me respondió que ya no había nadie, que estaba oscuro, además de que existía la posibilidad de que me llevara un susto. En ese momento, el llanto de un niño se escuchó. Parecía venir desde el fondo del agua. Reconocí ese llanto de inmediato. Era exactamente el mismo que había escuchado años antes en los toboganes. El trabajador me dijo que a eso se refería con llevarme un susto. Acepté acompañar al trabajador fuera del área. Mientras caminábamos, le pregunté si él tenía alguna idea por qué se escuchaban esas cosas. También le comenté lo de los toboganes. El trabajador me dijo que no estaba autorizado para hablar al respecto. Me confesó que pronto iba a renunciar y que no le importaría contarme algunas cosas si le daba algo de dinero. Yo accedí y me contó que varias personas, niños sobre todo, habían muerto dentro de los toboganes. Nadie se podía explicar cómo era que eso ocurría. Esas personas habían entrado bien al tobogán, pero cuando cayeron al agua estaban muertos, y eso no era todo. En una ocasión, un niño había utilizado una de las resbaladillas para meterse a la alberca, pero antes de lograr volver a la superficie, murió ahogado. Eso del niño ahogado se complementaba con los muchos reportes de personas que afirmaban que algo debajo del agua los jalaba con la intención de hundirlos. El trabajador decía que, de seguro, se trataba del fantasma del niño ahogado. Me dijo que había algo más, pero él no era el indicado para contarme, porque no sabía bien los datos, pero me sugirió que, en caso de que yo pasara seguido por el parque, le prestara atención a las personas que estaban afuera. Me dijo que notaría a un señor ya muy mayor que siempre estaba ahí, que si yo en realidad quería saber más sobre el parque, debía hablar con él. Me quedó la intriga. No me podía permitir andar por esos rumbos tan seguido. En ese entonces estaba trabajando y estudiando. Aún así, me tomaba algunos días para ir. Al cuarto día, me percaté que un viejito lo había visto varias veces. Me acerqué con él y le comenté que ya lo había visto fuera del parque, que uno de los trabajadores me había comentado que él podría contarme una historia sobre ese lugar. Me dijo que era cierto, pero quería saber por qué me interesaba. Le dije que mi madre había trabajado ahí muchos años y que yo había presenciado algunas cosas que no tenían explicación.
El señor me contó que él había trabajado en la marina ahí mismo en el estado de Veracruz. Tenía un hermano que había muerto a muy temprana edad y su cuerpo lo habían enterrado en el cementerio que estaba ahí antes de que construyeran el parque. Un día él se enteró que los cuerpos del cementerio estaban siendo trasladados a otro panteón, pero que los familiares tenían que ir a solicitarlo. La marina no le autorizó el permiso. Entonces él desertó porque no quería que los restos de su hermano quedaran bajo la construcción. Por desgracia, llegó demasiado tarde. Él había sido de las últimas personas en enterarse que el cementerio iba a ser cubierto con cemento, y cuando se presentó, la construcción del parque ya había iniciado. El cuerpo de su hermano y el de muchísimas otras personas que no fueron reclamadas quedaron sepultadas debajo de las capas de concreto que sostenían el parque. Yo no podía creerlo. Mi madre jamás nos dijo que ese lugar había sido un panteón. Cuando volví a casa, le pregunté a mi madre si ella sabía que el lugar en el que había estado trabajando por años y donde nos había llevado a nosotros había sido un cementerio. Me respondió que sí, que toda la gente adulta lo sabía, pero que ella no creyó necesario el tener que decirnos porque no quería asustarnos. Ahí le conté todo lo que habíamos vivido mis hermanos y yo en el lugar. Ella no supo qué decirme. Se quedó pensativa. No había pensado que al llevarnos ahí nos exponía a un peligro de esa naturaleza. Yo había tomado la decisión de dejar todo lo que tuviera que ver con el parque. Pero hace 10 u 11 años se hizo viral un video de la estatua de Blancanieves. En ese video se podía ver claramente que la estatua cerraba los ojos y luego los volvía a abrir. Hasta donde yo tenía entendido, el video había sido grabado por estudiantes de la secundaria donde mi hermano mayor había estado. Esos estudiantes se habían colado al parque durante la noche, y así fue como lograron grabar la estatua de Blancanieves. Luego de ver ese video, quise comprobar con mis propios ojos si aquello que salía en el video era cierto o no. Entré al parque en la noche, muy despacio y ayudándome con una linterna. Estaba yendo hacia el lugar donde estaba Blancanieves y los enanos. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que visitaba ese lugar y no tenía tan fresco el recuerdo de cómo llegar al sitio. Cuando ya tenía a la vista esas figuras, noté que en un árbol cercano había algo extraño. Un objeto estaba amarrado al tronco del árbol. Me acerqué para lograr distinguir de qué se trataba. Era el enano que mis hermanos y yo habíamos visto correr. Esa figura estaba amarrada. No tenía ningún sentido. De pronto, escuché risas de niños que se estaban acercando. Empecé a caminar hacia atrás sin dejar de vigilar la estatua del enano. Me sentía observado. Me giré rápido y me di cuenta que estaba a pocos metros de la estatua de Blancanieves. Me quedé esperando que moviera los ojos, pero no lo hizo. Lo que sí ocurrió fue que una sombra muy negra salió de esa estatua y voló en mi dirección. Yo solté la linterna y empecé a correr hacia la salida del parque. Cuando pude ver al guardia, empecé a gritarle desesperado que me ayudara. Él volteó a verme y movió la cabeza diciéndome que nada me estaba siguiendo. Aún así, yo seguí corriendo hasta llegar con él. Salí del parque y tomé un taxi para ir a la casa de mi madre. Le platiqué lo que me había pasado y cuando terminé de contarle, me dijo que ella se había quedado muy inquieta después de la última conversación que habíamos tenido y que también había platicado con mis otros hermanos. El mayor le contó que en una ocasión de tantas que se había escapado de la secundaria, se fueron a meter a los toboganes. Dijo que había un tobogán que tenía forma de ataúd y que dentro, justo a la mitad de este, había un grafiti que marcaba las letras R y P. Después, mi hermano se enteró que años atrás, un alumno de esa secundaria había muerto porque, por alguna razón, se había quedado atorado dentro del tobogán. Ese muchacho no tenía sobrepeso ni tampoco se lanzó de forma extraña. No tenía por qué haberse atorado. Se supone que, según las personas que le contaron eso a mi hermano, fue el fantasma del estudiante muerto que hizo el grafiti de esas letras, porque en vida a él le gustaba marcar las paredes.
Después, mi madre me dijo que tenía que mostrarme algo. Fue por el álbum de fotos y sacó una que nos había tomado a mis hermanos y a mí en el lugar donde estaba Blancanieves y los enanos. Al principio no noté nada, pero después me di cuenta que tanto el enano que yo había visto amarrado al árbol como Blancanieves tenían sus ojos apuntando directo hacia nosotros, y esa no era la posición que sus ojos deberían tener. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.